Ahí está. Ahora sí, le habíamos cambiado de lugar el micrófono a Joaquín y sí, están muy contentos con que le cambiemos el micrófono. Bueno, seguimos en esta radio abierta por la soberanía, aquí en Italia y el Río, en este 9 de julio que, como decíamos, nos ha regalado este sol. Sol de mayo. Sol de mayo en julio. Y bueno, pero bueno, está bien. Si el pacto de mayo fue en julio, nosotros vamos a tener sol de mayo en julio. Escuchame. Bueno, y seguimos, decíamos, van a pasar por acá, por esta radio abierta, las voces que claman por esa segunda y definitiva independencia, que vienen dando la pelea, y es ineludible que si una de esas voces tenía que estar, era la de nuestro querido amigo y compañero Carlos Delfrade. ¿Cómo estás, Carlitos? Un gustazo estar acá y además con mucha alegría, porque además hay muchísima gente en esta terraza cósmica que dibuja el río Paraná aquí en Rosario, con gente joven, no en el documento, pero sí en el corazón. Y viene muy, pero muy bien charlar sobre lo que significa este 9 de julio, que tiene tanto significado, tanta raigambre histórica, y que hoy tiene un necesario significado como para discutir con toda la gente que anda transitando hoy por estos arrabales que seguimos llamando la Argentina, pero que tengo la sensación que está lejos de ser el sueño colectivo inconcluso parido en mayo de 1810, ratificado el 29 de junio de 1815, que es realmente la declaración de la independencia que hacemos, por ejemplo, los representantes del pueblo santafesino. Y después esta que se hace en Tucumán, que tiene más que ver con los intereses de Buenos Aires. Por eso es tan interesante saber hoy cómo nosotros somos continuadores del proyecto colectivo o somos continuadores simplemente de ser los que seamos víctimas de un nuevo saqueo cada vez más profundo, que es lo que hoy se está llevando adelante en la Argentina. Y vos decías esto de lejos de aquel proyecto de nación y cerca también de ningún proyecto de nación, digo, ¿no? Te escuchaba ayer en otra nota decir hacia la disgregación de la nación como idea. Claro, y esto se ve especialmente... Me impactó ayer cuando te escuché decirlo. Lo venimos diciendo especialmente cuando empezaron los recortes a lo que era el Fondo de Incentivo Docente, por un lado, y después a todo lo que tiene que ver con las obras públicas por la provincia. Ahogar a las provincias significa un pensamiento muy de Buenos Aires, vinculado a la desintegración nacional, y yo creo que estamos en eso, y ayer se demostró, especialmente con lo que está pasando con Radio Nacional, en donde se ha impuesto la programación de Buenos Aires por encima de las programaciones que estaban en las principales ciudades de las principales provincias argentinas. Es un proyecto claramente unitario en donde no interesan para nada las vidas colectivas de lo que pasa en la provincia. Eso para mí confirma la idea de la desintegración nacional. Perdón que te interrumpa. Algo así charlábamos recién con Walter Palombi, incluso con las pequeñas oficinas de correo en los pueblos. Algo similar, ¿no? La idea de que, bueno, no importa, que hagan lo que puedan. Claro, porque además pocas cosas están tan diseminadas en la Argentina, en todas las ciudades y en todas las provincias como el correo. Primero está el correo y después el Banco Nación. Claro. No hay otra presencia nacional tan grande como estas dos cuestiones. Por eso cerrar los correos tiene un enorme costo para las pequeñas comunas. Vos imaginate que en la provincia vos tenés 365 municipios y comunas, y en donde en los correos, en las pequeñas poblaciones de la provincia, se hace de todo, incluso cobrar las jubilaciones, las pensiones, donde no hay cajeros electrónicos, por ejemplo, en cientos de comunas de la provincia de Santa Fe, y ese lugar lo ocupa el empleado o la empleada del correo, y cerrar esos correos termina siendo un costo social realmente importantísimo, que generalmente nosotros no lo percibimos porque estamos en una dimensión enorme como es la dimensión de Rosario. ¿Por qué hoy estamos acá sentados tratando de pensar el 9 de julio? ¿Por qué hay que seguir pensando la historia hoy? A mí lo que me parece que tenemos que darnos cuenta que la Argentina es algo más que la camiseta de la selección de fútbol, que muchos explican estos paneles maravillosos. Dicho sea de paso, cada vez más linda, cada vez más profunda, cada vez más didáctica la presentación que están haciendo ustedes con respecto a esto de los paneles para explicar por qué es tan importante tener un Estado nacional que sea inteligente, que no sea ni bobo ni cómplice, pero que recupere la riqueza del pueblo argentino para el pueblo argentino. Si no tenemos independencia, significará que no vamos a poder
utilizar todo lo que nosotros producimos para nuestras necesidades. Por lo tanto, vamos a tener cada vez más necesidades, más empobrecimiento, y por eso es tan importante continuar en la idea de que, lejos de ser independientes, cada vez somos más dependientes y por eso cada vez hay más necesidades en nuestro pueblo. ¿Qué quedó inconcluso, Carlos? Para mí lo que queda totalmente inconcluso es esta idea de integración con los demás pueblos de América del Sur, porque realmente el proyecto superador termina siendo el primer ejército popular latinoamericano en operaciones, que es el Ejército de los Andes. Esa es la continuidad de Mayo, esa es la continuidad del Congreso de Tucumán, del Congreso de los Pueblos Libres que hacemos en Arroyo de la China, en lo que hoy se llama Concepción del Uruguay, ahí donde declaramos los santafesinos la independencia por primera vez. Por eso no hay santafesinos en el Congreso de Tucumán, por eso en nuestras escuelas nuestras maestras dicen bien: nosotros no estuvimos en Santa Fe porque declaramos la independencia un año antes. Claro. Ahora, el proyecto de la unidad latinoamericana para tener el Paraná fenomenal, que nos muestra cómo esa riqueza que se va por los barcos queda absolutamente nada para la provincia que más produce eso, que es la provincia de Santa Fe. Si hay algo que costó y mucho para la provincia de Santa Fe de lo que se firmó ayer en Tucumán, es justamente que el mayor dolor lo va a tener el pueblo santafesino, porque es de la provincia de Santa Fe de donde sale la mayor cantidad de exportaciones de la Argentina. Y que no le quede nada para las provincias va a hacer que la provincia que más sufra sea justamente la provincia de Santa Fe. Que sufra por su riqueza, digamos. Claro, porque es como pasa con América del Sur. El gran problema es la riqueza que tenemos. Y como eso es el eje de la disputa histórica desde hace 200 años, es eso lo que hoy se está manifestando. Por eso es tan importante abrir la cabeza, tener una cabeza verdaderamente independiente para pensar de acuerdo a nuestras necesidades y cómo vamos a hacer posible que nuestros pibes sean felices. Carlos. Este es el tamaño exacto de la idea de la independencia, es que haya felicidad para chiquitos como el que tenemos en este momento frente al maravilloso estudio que hemos montado aquí, en este pedazo de terraza cósmica maravillosa que nos dibuja el Paraná acá en Italia y el Río. ¿Pudiste ver algo de ayer? Este Pacto de Mayo, estos 10 puntos que se plantean. Vi alguna, no, los 10 puntos lo vengo viendo de hace rato, primero con una pésima gramática, con una pésima construcción sintáctica, no hay sujeto, no hay predicado, no hay núcleo, horriblemente redactado. Está como estaba en el Twitter que sacó uno de los funcionarios del gobierno, lo metieron allí. No, increíble. Sí, lo estuvimos analizando. Esta semana publicamos una nota sobre este decálogo de la dependencia para nosotros, en donde evalúa en primer lugar la inviolabilidad de la propiedad privada. Si vos vas a las declaraciones, por ejemplo, la de Tucumán de 1816, o la del Congreso de los Pueblos Libres, que nosotros decimos el artiguismo, de 1815, si después vas incluso a declaraciones que se hicieron en gobiernos populares, como el de Irigoyen, el de Perón, te vas a encontrar con una declaración hermosa que tiene que ver con principios, que tiene que ver con valores. Esto empieza, punto uno, ni siquiera artículo, ni siquiera la palabra artículo, ni siquiera la síntesis de la abreviatura de artículo. Dice uno, y dice inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Qué significa esto? ¿Para quién? Por eso es tan interesante escucharlo al presidente cuando dice de dos ejes históricos para él, que son Alberdi y Roca. Y es muy interesante eso, porque eso tiene que ver con ese punto uno. La propiedad privada en la Argentina surge después del fenomenal despojo y genocidio que le hicieron a los pueblos originarios, a los pueblos de origen afroamericano. Nosotros tenemos mucho de afroamericanos, toda América y también la Argentina, y el genocidio político que fue saquear y destruir al Partido Federal, que fue el primer partido de mayoría. Fueron 3 genocidios. Detrás de esos 3 genocidios empezaron a ponerse los postes, los alambrados para las estancias, se inicia la propiedad privada, pero después de un genocidio que tiene fundamentalmente a la idea de Julio Argentino Roca. Por eso Milei habla de Roca. Es lo que le da fundamento al artículo número 1 de este Pacto de Mayo. Y después hay una cosa tenebrosa para la provincia, que es el punto 7, en donde habla de que las provincias tienen que dar prácticamente sus recursos naturales a todo lo que tiene que ver con los intereses internacionales. Y 2 puntos muy fuertes: una educación sin sentido humanista, una educación que cumpla con determinados objetivos sin saber bien para qué, y después la cuestión del trabajo. Si hay algo que queda claro en el proyecto que se votó, la ley base, es la demolición del derecho laboral,
que es lo que viene pidiendo el Fondo Monetario Internacional desde 1955 en la Argentina. Ni una sola referencia a la cuestión. Que me parece que son 10 puntos, insisto, es un decálogo de la dependencia, y que se propicia en el rango de declaración como la de independencia, pero muy lejos del humanismo que atravesaban cada una de estas declaraciones que se hicieron históricamente en Argentina. No parece industria y no parece producción. Para nada. Sí aparece la cuestión laboral, sí aparecen las relaciones comerciales, claro, y las relaciones comerciales internacionales, esto de volver a sentarse en el mundo. Ahora, ¿con qué visión? ¿Cuál es el que lo dice? Ese no está el objetivo, cosa que sí estaba en esas declaraciones históricas que nos han caracterizado desde hace 200 años a quienes formamos parte, insisto, de una historia que va mucho más allá de la camiseta de la selección de fútbol. Ser argentino es ser consciente de una historia de más de 200 años que transita hasta el cuerpo, la cabeza y el alma de nuestros pibes. Vos sos un gran conocedor de Belgrano, y uno piensa en el Belgrano cuando vuelve a Europa, que plantea que nosotros no tenemos que exportar cuero, sino que tenemos que exportar zapato. Sí. Bueno, esta idea de el valor que tenía la industria nacional. Y uno lo lleva... Hola. Eso es porque son micrófonos chinos. Sí. Estos son micrófonos chinos, si no, no pasaría. Uno lo piensa en el presente actual, y escuchaba ayer el discurso del Pacto de Mayo, y se iba a un modelo totalmente primarizado, totalmente lo opuesto a lo que planteaban los revolucionarios de Mayo. Sí, lo primero que hay que decir obviamente que son dos épocas totalmente diferentes, que eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Lo que pasa es que ahí está la cuestión del pensamiento. Vos cómo pensás el desarrollo y el crecimiento de aquello que estás construyendo. Porque ayer Milei hablaba de una refundación, hablaba de eso, hablaba de la idea de que la inflación nunca más va a existir en la Argentina. Claro. Es una frase muy fuerte que va a pasar a la historia. Para lo bueno o para lo malo, pero va a pasar a la historia casi con seguridad. Pero lo cierto es que hay proyectos que tienen que ver con dignificar lo propio, claro, o venderlo. Acá claramente es un proyecto en donde se garantiza la entrega de lo propio. Entonces por eso me parece que es claramente un decálogo de la dependencia. Y ante esto, Carlos, para ir cerrando, ¿ante esto qué? Porque también lo charlábamos con Palombi, pensábamos en lo que fue el Encuentro Federal por la Soberanía, en los debates, en la necesidad de pensar para adelante, no solamente el diagnóstico, que sin una perspectiva se puede pensar, se puede enamorar uno del futuro sin una perspectiva. ¿Cuál es esa perspectiva? Nosotros lo que creemos es que hay que poner la cara en todos los lugares donde podamos, en donde la gente le esté pasando mal, darle un abrazo muy grande y después decir que hay que luchar, porque lo que estamos pensando es que sin lo propio es muy difícil un proyecto propio, y eso va en lo grande colectivo, pero también en lo individual, donde puede haber una posibilidad para una pareja de pibas y de pibes que hoy quieren iniciar una vida conjunta si no tienen con qué, si con lo que producen eso no les queda. Entonces claramente lo que hay que hacer es una primera pelea y denuncia clara de lo que está pasando hoy en lo cercano, y después pensar un proyecto que vuelva a unir a todos los sectores que quieren pelear para que la vida mejor tenga que ver con más derechos y no con menos derechos. Un gustazo, Carlos, como siempre. Un privilegio. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el aguante. Carlos del Frade en la radio abierta por la soberanía. Vamos a seguir invitando a otras voces